Quiero invitarles entonces a que oremos en este momento pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por este medio que nos permite poder seguir predicando tu palabra. Señor, estamos convencidos de que tu palabra es el cimiento de tu iglesia, de que es tu palabra, Señor, la que hace mantener saludable el cuerpo de Cristo. Oramos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo pueda tomar este tiempo, abrir nuestros corazones, iluminarnos para entender tu palabra y llevarla a la práctica. Gracias, oh Dios, por las familias que hoy están sintonizando esta transmisión. Oh Dios, oramos para que tu Espíritu Santo edifique tu iglesia y edifique el cuerpo de Cristo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, Señor, pedimos tu dirección en este tiempo. Suple las necesidades del predicador, suple sus debilidades y sea tu Espíritu, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles entonces a que tomemos nuestra Biblia y la abramos ahora en el capítulo 3, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a estudiar entonces cómo es que ellos inician la reconstrucción del templo en estos pasajes. El primer texto, Esdras, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Una de las cosas que mencionamos justamente la semana pasada fue que después de establecerse y llegar a Jerusalén, los judíos inician reconstruyendo el altar de los holocaustos. Y esto es importante porque a pesar de que tenían miedo de sus vecinos, quienes eran hostiles a ellos, los enemigos de Israel estaban a su alrededor, y ellos no querían que ellos volviesen de la esclavitud, ellos no querían que ellos reconstruyeran el templo y la ciudad. Y lo primero que ellos hacen es reconstruir el altar, ese lugar que les daba conexión con su Dios. Pero algo más que tenemos en esta parte de la historia es que ellos entendían bien que para acercarse a Dios necesitaban un sacrificio. Ese altar de los sacrificios les proveía las herramientas para poder ellos santificarse y acercarse delante de Dios. Algo que está claro en el Antiguo Testamento es que para acercarnos a Dios necesitábamos un sacrificio. Esto, por supuesto, era sombra del sacrificio perfecto que vendría en el nuevo pacto en la vida de Cristo Jesús. De manera que este altar de los holocaustos nos recuerda al sacrificio de Cristo, nos anuncia también a Cristo. Ellos necesitaban entonces reconstruir a través de esto su relación con Dios para poder trabajar en la obra de Dios. Antes de eso, pues ellos necesitaban estar a cuentas con Dios y esto les proveía este altar de los sacrificios. Pero enfoquémonos ahora en el templo en sí, cuando empiezan a reconstruir o a echar los cimientos. Veamos ahora en el capítulo 3, versículo 8, y ahora continuamos en esta nueva sección. Dice el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Quiero que noten algunas cosas importantes que encontramos en este texto. En primer lugar, la fecha que se menciona, dice en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. Esto es importante porque si ustedes recuerdan, dijimos la semana pasada
que ellos llegaron a Jerusalén en el año 538 antes de Cristo. Y aquí dice que 2 años después echan los cimientos del templo. Y esto es importante porque entonces estamos en el 536 antes de Cristo. Ahora, esta fecha, a principio, quizás no llame mucho nuestra atención, pero si recordamos, cuando estudiamos al profeta Daniel, en el capítulo 1 se menciona que Nabucodonosor se lleva al primer grupo de judíos cautivos a Jerusalén. ¿Recuerda usted la fecha en que el primer grupo de cautivos fue a Babilonia? Es el año 605. De manera que si usted compara esta fecha del 605, y aquí tenemos que en el 536 ellos ya regresaron y están echando los cimientos del templo, tenemos justo 69 años y meses. Eso significa, hermanos, que justamente el echar los cimientos al templo estaba marcando el fin de la cautividad de esos 70 años que ellos habían estado en Babilonia. Ahora, aquí tenemos una lección importante que no podemos pasar por alto. El fin de la cautividad no fue, o esos 70 años, no fue el hecho de regresar y establecerse en Jerusalén, sino fue el obedecer a Dios y reconstruir su relación con Él. Esto es en realidad lo que marca el final de la era del exilio y pone en marcha una nueva era para Israel. Cuando se ponen a trabajar en el templo, cuando se ponen a obedecer a Dios y más que reconstruir una estructura o una infraestructura física, ellos están reconstruyendo aquí, amados hermanos, su relación con Dios. Es decir, no se trataba simplemente de adornar la ciudad con edificar un templo, sino estaban reconstruyendo su relación con Dios, la cual había sido dañada por la idolatría, había sido dañada por haber abandonado el pacto de Dios. Y esto es importante, hermanos, y hago mucho énfasis en esto, porque ellos estaban, después de 70 años de vivir, no tener el templo, no hacer sacrificios, estaban por fin empezando una nueva etapa de relación con Dios, una nueva etapa de reconstrucción, no solo a nivel físico, a nivel económico como nación, sino principalmente a nivel espiritual. Por eso era tan importante la reconstrucción del templo, que era el símbolo del pacto con el rey David. Otro detalle importante es que ponen a los levitas de 20 años para arriba. Era la nueva generación, aquellos que habían nacido en Babilonia, de hecho, los que tenían ese empuje por iniciar esta obra. Veamos la forma entonces en que ellos echan los cimientos de este templo. Esdras capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, noten lo que decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué maravilloso es lo que nos describe el libro de Esdras. Era toda una fiesta, era toda una gran alegría, un gozo, el ver con sus propios ojos la promesa de Dios cumplida en ese momento. Hermanos, esto es importante porque esto era contra toda probabilidad. Es decir, las esperanzas de que Israel, después de 70 años, quisiera volver a Jerusalén a reconstruir el templo eran casi nulas. De hecho, muchos judíos, de aquel 1,000,000 de judíos que ahora estaban en Babilonia, no regresarían a este lugar. Recordamos, por ejemplo, la historia de Esther. Esther es una de las personas que decidió quedarse, y bueno, es otra historia, pero muchos judíos no quisieron regresar. El remanente regresó, y este primer grupo era valiente, porque a ellos les tocaba iniciar de cero prácticamente. Noten ustedes que dice que tienen que echar el cimiento del templo. Eso significa, hermanos,
que ellos estaban empezando prácticamente de cero. Es decir, ellos no fueron a remodelar, a pintar las paredes. Ellos literalmente tuvieron que volver a echar los cimientos. Eso significa lo duro que era empezar. Por eso se llama el segundo templo, porque el primer templo pues, fue el construido por Salomón. Ahora, llama mucho la atención cuál era el canto que ellos, que estaban allí los levitas y los hijos de Asaf, entonando mientras ellos estaban echando el cimiento. Nosotros hacemos algo similar en nuestro tiempo. Cuando se inicia una gran construcción, nosotros tenemos una celebración que le llamamos la colocación de la primera piedra, porque este acto solemne está dando el primer paso para ver ese gran edificio. Esto hicieron ellos con una gran fiesta, alabando al Señor. Y el canto es: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Noten ustedes que ellos no decían Ciro es bueno, aunque él había permitido que ellos llegaran. No se trataba de Ciro, no se trataba de Zorobabel, no se trataba de Ageo, sino de que Dios había sido bueno al permitirles, después de 70 años, a estas nuevas generaciones volver y hacer esto una realidad. Hay un salmo que se escribe también alusivo a esto, que los cautivos entonaban allá en Babilonia, extrañando su tierra. Vean lo que dice Salmos 126, versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Esto era justamente lo que estaba pasando. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Casi puedo sentir ese corazón de los judíos entonando esto en Jerusalén. Cuando Él nos haga volver, entonces nos alegraremos. Y esto que sembramos con lágrimas. Amados hermanos, yo quiero decirles una cosa. Seguimos hoy en el nuevo pacto reconstruyendo este edificio. Pero no se trata ahora de un edificio hecho de cemento, de ladrillos, sino el nuevo pacto, el templo del nuevo pacto se construye de vidas, la suya, la mía, la iglesia. Los miembros de la iglesia son el templo del nuevo pacto. Y también es difícil, sembramos con lágrimas, pero la promesa aquí es que los que sembraron con lágrimas, con gozo vamos a cosechar. De alguna manera, en un sentido espiritual, hoy también nosotros nos encontramos en Babilonia. En este mundo hay oposición para la iglesia. En este mundo hay todo tipo de elementos hostiles a la iglesia. Decíamos en algún pasaje anterior que Jesús dijo que la iglesia sería la sal de la tierra, no el azúcar. Algo que el mundo, decía Charles Spurgeon, querrá escupir en lugar de tragar. Yo sé que muchas iglesias quisieran ser el azúcar, pero no somos el azúcar, somos la sal. Y la sal pica muchas veces y la sal no es muy bien recibida. La otra metáfora tampoco es muy bien recibida, somos la luz. Y cuando nosotros estamos en tinieblas, la luz nos molesta, la luz nos hace cerrar los ojos. Cuando estamos dormidos espiritualmente, cuando viene la luz, también nos molesta y queremos alejarnos de la luz. Pero esta es la tarea. Y cuando sembramos con lágrimas, vamos a cosechar con gozo. ¿Por qué ellos entonces entonan este canto, valga la redundancia? Porque Dios, hermanos, está cumpliendo su pacto. Dios es un Dios de pactos y los pactos son el hilo conductor en toda la Biblia. Y hermanos, es maravilloso ver que el crédito en este momento es para Dios. ¿Sabe usted por qué los israelitas entraron, después de salir de Egipto, entraron a la tierra prometida? Cuando nosotros leemos esa historia, todos los 40 años de camino en el desierto se la pasaron quejándose y quejándose por qué habían salido de Egipto. Allá tenían las ollas de carne, allá estaban mejor según ellos.
Y todo el tiempo estuvieron quejándose, hablaron contra Moisés. De hecho, hay una parte donde ellos quieren apedrear a Moisés, tener otros líderes e irse de nuevo a Egipto. Pero ¿por qué Dios permitió que entraran? Porque Dios fue fiel a su pacto. Él había prometido a Abraham que ellos, sus descendientes, iban a entrar a la tierra prometida. Y porque Él fue fiel a sí mismo, lo cumplió. ¿Por qué ellos regresan ahora del exilio en Babilonia? Porque Él fue fiel a su pacto y Él lo cumplió. ¿Por qué, hermanos, Dios no destruyó a Israel? Porque Él fue fiel a su pacto. Por el otro lado, el pueblo, cuando uno lee los profetas, se da cuenta, ni el reino del norte ni el reino del sur fueron fieles a la parte que a ellos les correspondía. Hermanos, si hay algo claro aquí es que Dios fue fiel y su pueblo no fue fiel. Y eso nos incluye hasta el día de hoy. Nosotros no entraremos a la patria celestial basados en los méritos de nuestra fidelidad, sino basados en la fidelidad de Dios y su justicia perfecta. Esto es maravilloso, hermanos, porque si hay algo que permanece en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es que Dios es fiel, ha sido fiel y seguirá siéndolo. Eso fue lo que motivó al apóstol Pablo a decir que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Qué interesante es ver esto. Y ahí tienen la actitud correcta, entonces cantando, alabando al Señor, echando los cimientos en el templo. Sin embargo, no todos estaban celebrando. Siempre hay un grupo que no está en armonía. Y hermanos amados, quiero que noten a este grupo que mientras todo parece ir viento en popa, mientras todo parece marchar de la mejor manera, había cierto grupo, los más espirituales, entre comillas, quienes no estaban celebrando. Veamos en el capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Hermanos, tenemos aquí sentimientos encontrados. No todo era fiesta. Mientras un grupo estaba celebrando, gozándose porque Dios había sido bueno y porque para siempre es su misericordia, paradójicamente, allí había un grupo llorando, lamentándose, frustrados. ¿Y quién era este grupo? Los más ancianos, aquellos que habían visto la construcción del primer templo, aquella gloriosa y majestuosa edificación del rey Salomón. Y al ver el nuevo templo, ellos decían, no, esto no tiene nada que ver con el templo anterior. Miren, ¿qué va a saber la nueva generación del templo? Ellos estaban llorando en alta voz. ¿Cuál era el problema de esta generación? Esa generación fue la que Dios llevó al exilio, porque se habían puesto a pensar únicamente en las cosas externas. Se enfocaron en los materiales, se enfocaron en la casa y olvidaron al Dios de la casa. Hermanos, ¿qué era más importante? ¿La casa de Dios o el Dios de la casa? ¿Qué es lo que hace importante el templo en el Antiguo Testamento? No son los materiales, aunque por supuesto Salomón lo construyó de los materiales más de mayor calidad. Pero ellos seguían enfrascados en esto. Estaban olvidando que no se trata de lo externo. Y hermanos amados, esto es una gran lección también para nosotros. Nosotros recién estamos terminando de remodelar este edificio, que ya no es el templo, por cierto, porque en el nuevo pacto hemos dicho, el templo es usted y soy yo. Pero muchas veces, hermanos, también perdemos esto de vista y nos ponemos o nos enfocamos en las cosas externas en lugar de ponerle énfasis a las cosas internas, al corazón. Un periodista uruguayo llamado Eduardo Galeano escribió acerca de esto y lo resumió en cómo hoy, esto es uno de los valores de este mundo caído,
y que de alguna manera yo creo esto ha entrado a la iglesia de hoy, dando mucho énfasis a las cosas externas. Este periodista uruguayo que falleció en el 2015 resumió este valor como la cultura del envase, donde dijo lo siguiente: vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido. Sin duda, la iglesia de hoy también se ha vuelto muy superficial, dando énfasis a las cosas externas, perdiendo de vista que somos nosotros, es nuestro corazón lo que Dios ve. ¿Recuerdan ustedes que los mismos discípulos quisieron impresionar a Jesús también con el templo ahora remodelado por Herodes? El templo que tenemos en el Nuevo Testamento no fue el templo que están construyendo acá, porque Herodes se tomó el hecho de poder reconstruirlo de verdad de una forma majestuosa. Y en cierta ocasión le dicen a Jesús: mira, Jesús, qué edificio. Y Jesús, ¿qué les dijo? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, hermanos, lo que le importa a Dios es el interior. Y esto vimos en la profecía de Ageo. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? 3 cosas nos dijo Ageo. Número 1, santidad, justicia. Bueno, no solo Ageo, todos los profetas. Número 2, humildad. Y número 3, ser compasivos con los que sufren, con los que no tienen. Y esto es lo que él está haciendo. Sin embargo, hermanos, este grupo que estaba llorando, frustrado porque este templo no se parecía al anterior, contaminó el corazón de varios. La negatividad, hermanos, es contagiosa. La negatividad se pasa. Y al final aunque no fue el factor primario, pero fue uno de los factores que llevó a los judíos en su momento a abandonar la obra. Pasemos ahora al capítulo 4 y veamos en este capítulo ahora los enemigos que surgen, que impiden que Israel siga con la construcción del templo. Capítulo 4, ahora versículo 1 y 2. Dice así, capítulo 4, versículo 1 y 2. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Qué interesante, en el capítulo 4 ahora empiezan a surgir los obstáculos. Dice que los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron porque oyeron que ellos estaban construyendo y se ofrecen, entre comillas, para ayudar en esta reconstrucción, porque ellos dicen: nosotros también adoramos a Jehová. La pregunta es, ¿quiénes eran estos enemigos? Aquí aparecen como enemigos. Bueno, esto nos va a ayudar a entender quiénes son los samaritanos en el Nuevo Testamento. En esa plática que Jesús tuvo, por ejemplo, con aquella mujer samaritana y el conflicto que había entre judíos y samaritanos. Estos que llegan en el capítulo 4 son precisamente los samaritanos. ¿Quiénes eran ellos? Eran la descendencia de matrimonios mixtos entre judíos y asirios, entre judíos y babilonios. Ustedes recuerdan que Samaria era la capital del reino del norte y que Asiria se llevó cautivo a este pueblo y dejó a las personas más pobres para que cuidaran la tierra, los judíos más pobres. Estos, a lo largo de esos años de exilio, recordemos que el reino del norte no regresa del exilio como reino, sino solamente algunos que lograron sobrevivir. Hasta el día de hoy se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Estos judíos se mezclaron con otras culturas, con otras razas, babilonios, asirios, y fruto de esto es que tenemos este linaje conocido como los samaritanos. Ellos habían desarrollado una religión de sincretismo, es decir, mezclaban lo sagrado con lo pagano. Ellos habían adoptado otras formas de adoración y las habían mezclado con sus
con sus padres, lo que les habían enseñado de la adoración a Jehová, y esto hizo que ellos se contaminaran y entonces adoraran a Dios y mezclaran adoración a ídolos también. Por eso cuando Zorobabel ve que ellos van a pedir ayuda, les dice que no. Pero para poder entender un poco más a profundidad cómo este pueblo de samaritanos se había corrompido, en Segundo de Reyes, o se corrompió, en Segundo de Reyes capítulo 17 tenemos este contexto de cómo uno de los reyes asirios que había llevado cautivo al reino del norte permitió que un sacerdote que había sido llevado al cautiverio regresara a Samaria a enseñarles la ley de Dios. Pero noten en este pasaje cómo ellos se contaminaron de tal manera que mezclaron las cosas. Esto es en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibhas y a Tartac, y los de Sefarabaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Vean ustedes esa mezcla que hubo ahí con estas culturas. El resultado lo tenemos en el versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos de los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Ven? ¿Ven cómo esta mezcla? Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Aquí podemos ver entonces esa mezcla que ellos hicieron, por lo tanto ponía en peligro la verdadera adoración a Jehová. Por eso los del reino del sur, o más bien los judíos que regresaron, no permiten que ellos se mezclen, porque en realidad también vamos a ver más adelante que no era a ayudar que ellos querían llegar, sino a interrumpir la obra que se estaba haciendo. Hasta el día de hoy, este grupo de samaritanos existe en Medio Oriente y ellos practican la endogamia, es decir, ellos no se pueden casar con otra raza, por así decirlo, y entonces se casan entre familiares, digamos, de cuarto grado, primos, etcétera. Y hasta el día de hoy son solamente cerca de 900 personas, hasta el día de hoy, ese grupo de samaritanos. Ellos tienen un canon que solo se refiere a los 5 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco. Ellos no tienen más libros y no creen en más libros. Ellos creen solo en Moisés como el verdadero profeta y ellos se consideran guardianes de eso. Es decir, este grupo siguió sus propias características hasta el día de hoy. Y por eso Zorobabel dijo, no, ellos no nos van a ayudar. Hermanos, esto nos dice mucho porque no todo el que dice que ayuda, en realidad ayuda. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha sabiduría con lo que está pasando. Ellos, para resumir la historia, envían una carta al rey para que impida la reconstrucción. Y vean lo que dice esa carta en el capítulo 4, verso 8. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Cosa que era mentira, porque ellos estaban haciendo el templo, no los muros todavía. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados,
no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Lo que ellos hacen básicamente es hacer una carta malinformando a Jerusalén, entorpeciendo los planes que ellos tenían, y de alguna manera logran convencer al rey de que era un peligro que los judíos se volvieran a levantar. Y noten ustedes la decisión que toma este rey, que ya no era Ciro, por cierto. Aquí tenemos versículo 23. Entonces, capítulo 4, verso 23, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amados hermanos, quisiera terminar este sermón haciendo algunas aplicaciones finales. La obra es suspendida en este capítulo 4 por 16 años. Hacer la voluntad de Dios no nos exime, no nos libera de obstáculos. A veces pensamos que estar en la voluntad de Dios no vamos a encontrar problemas. Pero hermanos, ellos estaban en la voluntad de Dios. Dios había permitido que ellos regresaran. Pero aún así encontraron obstáculos, encontraron elementos hostiles, y los samaritanos, sus principales enemigos en este momento, hacen que la obra sea parada, se pare. Ahora bien, recién en uno de los cantos hablábamos lo siguiente, cantábamos en este que titulamos Hacedor de Caminos. Aunque no pueda ver, sé que estás obrando, dice ese canto. Aunque pareciera que la obra de Dios está estancada, especialmente en este tiempo que nosotros estamos en cuarentena, muchos piensan que la iglesia se paró. Muchos piensan que la iglesia ha dejado de cumplir la gran comisión. Amados hermanos, aunque no podamos ver físicamente lo que Dios está haciendo, Él está actuando y trabajando tras bambalinas. Parece ser aquí que los enemigos ganaron, pero hermanos, Dios tenía planes también. Y es ahí donde surge el ministerio de Ageo, que ya estudiamos, el ministerio de Zacarías, que vino a despertar nuevamente ese gozo y esa decisión de edificar. Amados hermanos, yo quiero terminar en este tiempo diciéndoles lo siguiente: hacer la voluntad de Dios sin duda no será fácil. Edificar la iglesia hoy tiene consecuencias, tiene obstáculos. Se vislumbran tiempos difíciles. Y nuestro peor problema como iglesia, hermanos, no es una cuarentena o un virus. El problema es interno. El problema está en nuestros corazones. Y debemos recordar, Cristo dijo: ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Aún en este tiempo, Dios sigue obrando y edificando. Y su iglesia no es este edificio. La iglesia de Cristo es usted, soy yo, es mi familia, es su familia. Y si su familia en este momento está pasando por situaciones difíciles, debemos orar para que Dios nos despierte, como despertó a Zorobabel, como despertó a los judíos de aquel entonces, para venir y construir. Quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Cómo está usted en su relación con Dios? ¿Está usted trabajando? ¿Está usted predicando? ¿Está usted orando? ¿Está usted siendo luz y sal? ¿O es usted parte de esos samaritanos que están deteniendo la obra de Dios? O a lo mejor como aquel grupo de ancianos que lloraba amargamente, que era negativo. Amado hermano, únase al grupo de Cristo. Él está edificando y necesitamos mantenernos fieles a Él. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, porque tu palabra dice que aunque físicamente podemos ver
como que la obra se detiene. Señor, tú sigues haciendo la obra. Porque si bien tu iglesia no se ha podido reunir físicamente, seguimos reuniéndonos por otros medios. Pero Padre, sé que hay hermanos que se han apagado, sé que hay hermanos que han dejado la guardia, que han bajado la guardia. Oh Dios, te pedimos en este 57 aniversario que tú despiertes a esta nueva generación de Iglesia Castillo Fuerte. Que tú despiertes, Señor, a las familias para que podamos encender el fuego, Señor, de tu palabra con nuestra vida, predicando, orando y acercándonos a ti, buscándote, oh Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Tú conoces la necesidad de cada familia, de cada matrimonio, de hijos, padres. Súplelas, oh Dios, conforme a tu palabra. Santifícanos y muévenos al arrepentimiento. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.